España campeona del mundo. Pero nosotros, ¿qué queremos? Nosotros queremos hablar de inversiones, de finanzas y de economía. Y para eso trajimos a un español. Y Borja, ¿por qué el ser humano es tan malo invirtiendo? Si ves a un tonto y su dinero lo vas a ver poco tiempo, porque va a llegar un listo y se lo va a quitar. Cualquier rentabilidad que te digan es mentira. Tenemos que hacer como Ulises, atarnos al mástil. Inflación es lo que yo llamo la muerte dulce. ¿Por qué deben ahorrar? Porque puedes tener una enfermedad, puedes tener que hacer una reforma en tu casa. ¿Cómo paso de ahorrador a inversor? Nunca inviertas en nada que no entiendas en 20 segundos. La gente no sabe cuánto tiene que ahorrar para su jubilación. Dentro de poco vas a comer pasta, arroz y patatas. Y si compras compañías, compra las malas. ¿Y por qué debería yo pensar tal vez en alguien que sea independiente y no solo lo que el banco me ofrece? Somos culpables de nuestro destino. ¿Cuál es la mayor fuente de rentabilidad que hay en el mundo? España campeona del mundo, hay muchos fans de Lamine, hay gente que quiere foto con su hermanito y hay muchas personas que quieren foto con Ferran Torres. Pero nosotros, ¿qué queremos? Nosotros queremos hablar de inversiones, de finanzas y de economía. Y para eso trajimos a un español, eso sí, de talla mundial. Bienvenido, Borja. Muchas gracias por la invitación y por estar aquí con vosotros. Borja, para quienes no te conocen, ¿quién es Borja Durán? Bueno, pues yo me siento joven, de 58 años. Estoy casado, tengo 3 hijos y llevo 35 años dedicado al mundo de la inversión y del asesoramiento. ¿Cómo descubriste el mundo de la inversión y el asesoramiento? Pues fue una vocación temprana que me atrajo al mundo de las inversiones, que luego no fue tanto lo que descubrí que era lo que yo quería, pero bueno, la madurez te lo va permitiendo y fui poco a poco y te vas liando hasta que llegas a donde estoy ahora. Para que la audiencia se quede hasta el final, ¿qué les vamos a aportar en este episodio? Yo creo que les vamos a ayudar a ser felices. Qué buena respuesta. Y Borja, ¿por qué el ser humano es tan malo invirtiendo? Bueno, si lo piensan bien, llevamos 300.000 millones de años, por decir una cifra así aleatoria, en la Tierra, e invirtiendo llevamos menos del 0,0000001% del tiempo. Estamos preparados en nuestro ADN a buscar pareja, defendernos, tener una familia, comer, asociarnos, pero invertir llevamos poco tiempo. Por tanto, en nuestro ADN no estamos preparados, no estamos bien hechos y además, lamentablemente, no nos lo enseñan en el colegio, no nos lo enseñan casi en las universidades y la vida real tampoco te lo enseña. Borja, ¿y qué es Wealth Management? Este nombre lo escuchamos mucho, uno dice el Wealth Manager, tengo que tener uno. ¿Qué es? ¿Es solo inversiones o hay un proceso mucho más grande detrás que el Wealth Management se encarga? Normalmente en la industria, en el sector financiero, cuando se habla de Wealth Management se habla de inversiones. Para mí y para nuestra empresa, el patrimonio familiar es como un iceberg donde, no sé si lo saben, el iceberg tiene el 10% que flota encima del agua y el 90% debajo del agua. Lo que vemos arriba es el patrimonio tangible, material, pues son las inversiones, son los inmuebles, son las empresas, es el arte o son otro tipo de activos. Pero el 90%, que es lo más importante, está debajo del agua. ¿Y qué es esa parte tan importante? Pues es los principios, los valores, la reputación, el networking, el conocimiento, la gobernanza, la salud, otras variables que son importantes en la generación del patrimonio. Si una familia tiene recursos, hay una expropiación, como pudo ser en Venezuela, y tienes que salir del país, con tu parte intangible del patrimonio eres capaz de volver a construir la parte material. Pero si no tienes la parte de abajo, tiende a desaparecer. Dicen, en España se usan mucho los dichos o los chistes, dicen que si ves a un tonto y su dinero lo vas a ver poco tiempo porque va a llegar un listo y se lo va a quitar. Bueno, esa tontura o esa atontez es la parte de abajo del iceberg. Necesitas tener algo más que solo buscar inversiones, que es lo que te permite tener éxito en la vida. Antes de seguir, tienen que escuchar esto. ¿Alguna vez han preguntado cómo invertir en la bolsa de Nueva York? Bueno, les cuento.
Zona Trading tiene un curso que les enseña paso a paso a invertir y les enseña una metodología de inversión profesional. Sean nuevos en la industria o tengan experiencia. Cada vez más personas ya dieron el primer paso y tú ya lo diste. Búscalos como Zona Trading y empieza a tomar el control de tus finanzas. Bueno, ahora seguimos. ¿Cuál es la diferencia entre el patrimonio de la empresa, o sea, la empresa y de la familia? ¿Cómo Sí. se distingue? Sí, yo creo que bueno, no creo, lo pienso firmemente, que hay como a nivel patrimonial, cuando alguien monta una empresa, empieza con algo pequeñito, una idea, que esa idea va agarrando momentum, que vas invirtiendo, le vas destinando más recursos. Como digo yo, desayunas, comes y cenas todo el día pensando en la empresa, el fin de semana también. Cuando estás en tu cumpleaños sigues pensando en la empresa y cada vez que vas consiguiendo recursos los vas destinando a la empresa. Tu objetivo es crecer, es asumir muchos riesgos para, si triunfas, que vaya muy bien y generar patrimonio. ¿Qué ocurre? En un momento determinado ya no le puedes meter más al negocio porque ya has hecho todo lo que tienes que hacer. Entonces se te puede ocurrir comprar otras empresas o integrarlas, pero llega un momento que se acaba y ese dinero lo tienes que destinar porque ya te da vértigo tener todos los huevos en el mismo canasto. Entonces empiezas a diversificarlo en otros activos. Ahí es donde empieza la gestión patrimonial. Bueno, tengo este excedente de patrimonio y lo quiero destinar a otras cosas. ¿Por qué? Porque igual la gallina de los huevos de oro se me resfría o se me constipa o se pone enferma y entonces me quedo sin nada. Entonces empiezas a tener un poco de vértigo de decir, esto se me puede acabar. En ese momento entras en un nuevo deporte con otras reglas, con otro balón, con otro, que es la gestión patrimonial. La principal diferencia entre la gestión empresarial y la patrimonial es que en la patrimonial el objetivo número uno es preservar, mientras que en la empresarial es crecer. Y preservar es mucho más aburrido que generar. ¿Vale? Como digo yo, las empresas generas adrenalina. Muchos días lloras, algún día te ríes, disfrutas, pero sobre todo lloras mucho. La parte patrimonial es muy aburrida porque no tienes que tomar grandes decisiones, tienes que saber a dónde vas. Y el objetivo, como decía antes, es preservar. Y preservar es batir la inflación, los gastos, los impuestos. Y como tenemos esa buena costumbre de reproducirnos, si podemos mantener el patrimonio per cápita para que llegue más o menos a todos los miembros de la familia. ¿Qué ocurre? Que en la empresa, cuando un negocio va bien, le metes más capital. En la gestión patrimonial, cuando un negocio va bien, lo vendes, porque no quieres que te pese demasiado y que te restrinja la posibilidad de poder preservar tu patrimonio. Entonces, en la moraleja de lo que acabo de contar, en pocas palabras, son dos deportes distintos y el que se crea muy buen empresario, sus habilidades necesarias para generar ese patrimonio son contraproducentes para poder manejarlo. Entonces tiene que tener cuidado, porque como quiere aplicar lo mismo, le va a durar muy poco el patrimonio. Solo para que la audiencia entienda un poco más a lo que te referís cuando un activo que pues, ya transicionó de tener una empresa, ahora de hacer inversiones y le ha ido muy bien a una inversión, ¿por qué venderla? No, porque normalmente lo que haces es mantener como un rumbo, como vas navegando. Entonces cuando te sales del rumbo tienes que corregir. Solo el rumbo te lo marcan tus objetivos personales, vitales, familiares. Entonces, si cambia un objetivo, tienes que virar. Pero si, por ejemplo, estás invertido en equities, en acciones cotizadas, y el mercado sube mucho, te has sacado de tu rumbo. Entonces, lo que tienes que hacer es corregir. ¿Por qué? Y comprar aquellos que han ido peor para que cuando recuperen te lleve a un sitio mejor. Entonces, tienes que ir navegando con tu patrimonio. ¿Y cómo podemos escoger a ese capitán que nos guíe para navegar? Bueno, yo creo una de las cosas en relación a la primera pregunta que hacía es de por qué somos tan malos inversionistas. En España decimos inversores, pero intentaré decirlo de las dos maneras. Es porque no sabemos. El 99,9% de la población del mundo invierte, digamos, de abajo arriba, bottom up. Cada vez que tiene algo de cash, de tesorería, de liquidez, busca ideas que mágicas para forrarse. Entonces va decorando su patrimonio como decoran nuestras mamás o nuestras abuelas las casas, con recuerdos de un sitio y de otro, pero no hay un plan determinado. La forma de hacerlo adecuadamente es decir, oye, el patrimonio es un medio para alcanzar un fin. ¿Qué es lo que quiero conseguir en este momento particular de mi vida? Puede ser, como vosotros estáis solteros, pues vuestros objetivos son distintos. Yo tengo 3 hijos, varios ya en la universidad, pues mi objetivo ya es que les vaya muy bien el trabajo y se vayan de casa y se casen, ¿vale?
Que igual en España hasta los 50 no lo sacas de casa. Entonces, espero que sea antes. Entonces son distintos objetivos vitales. Al principio ahorras para comprarte una casa, luego para a lo mejor una segunda residencia o para la educación de tus hijos. Y yo ya en mi edad, pues lo que tengo que ahorrar es para mi jubilación, para vivir igual de bien que vivo hoy el día que deje de ingresar de mi trabajo. Entonces, a lo largo de la vida vas teniendo distintas prioridades y distintas necesidades. Entonces, invertir de abajo arriba buscando ideas mágicas es que esas ideas mágicas hoy a lo mejor te sirven, pero mañana dejan de servirte. Entonces, lo que tenemos que ir es modulando ese liderazgo, ese rumbo de qué hacer con nuestro patrimonio, que en todo momento tiene que ser coherente con nuestras necesidades. ¿Y cuáles son los mayores errores cuando alguien dice, bueno, voy a invertir, que cometen al inicio? Tal vez ciertos sesgos que tienen, que se deben trabajar. Bueno, lo primero que yo diría es que cuando no sabes, lo principal que te fijas en una inversión es la rentabilidad. Para mí, la rentabilidad es la última variable que yo miro. Y la gente diría, pero hombre, ¿inviertes para ganar dinero? Sí. Yo pintaba, y dibujo muy mal, y pintaba un decaedro. Y decía, cada lado es un ángulo de una inversión y solo hay un lado que es la rentabilidad. Pero un día apareció un hijo mío con el cubo Rubik en casa. Y dije, esto es una inversión. Tiene 6 lados. Cada lado tiene 9 piezas. Hay un montón de piezas y solo una es rentabilidad. Y todo lo demás son riesgos. Entonces, lo que tengo que hacer es, cuando viene una inversión, darle hacia abajo la vuelta al cubo, tapar la rentabilidad y mirar todo lo demás. ¿Vale? Y además, os voy a decir una noticia que igual no todo el mundo sabe. Cualquier rentabilidad que te digan es mentira. Nunca se va a dar. Voy a hacer una promoción inmobiliaria, voy a hacer un edificio y entonces voy a sacar una TIR del 15. Mentira, no sabes si te van a dar la licencia, no sabes si los costos de materiales van a subir, no sabes si va a haber un retraso, no sabes si te vas a encontrar una ruina debajo, no sabes muchas cosas, la rentabilidad no te la sabes, estimas. Entonces, mirar la rentabilidad como única variable, entonces podría llegar a decir, tengo un bono que me paga el 15% y uno que me paga el 2%. Ah, pues me compro el del 15%. Claro. Bueno, es que el del 15% seguramente no te pague. Y ese tema de los sesgos, digamos, como seres humanos siendo conscientes que nos vamos a caer fácilmente en ese 15%, ¿qué prácticas podemos tomar en cuenta? Hay 2 tipos de sesgos. Los sesgos, para el que no lo sepa, viene del 2003, me parece que fue cuando a Daniel Kahneman le dan el premio Nobel. Es el primer economista, el primer premio Nobel de economía que se lo dan a un psicólogo, lo cual es raro. Porque hasta entonces, desde 1952, el premio Nobel era Harry Markowitz, que explicaba la teoría eficiente de las carteras y por qué había que diversificar entre rentabilidad y riesgo y tomar decisiones. Kahneman lo que viene a decir es que no somos máquinas, somos seres humanos, es decir, bastante limitados, bastante mediocres en nuestras capacidades de análisis y no todas las decisiones que tomamos en nuestra vida son para mejorar la rentabilidad o reducir el riesgo. Por ejemplo, si soy accionista de Tesla, pues tendré acciones de Tesla porque trabajo, porque he tenido un stock option de la compañía, no porque diversifique mi cartera. O gente que tiene stocks concentrado, pues, o gente que simplemente para gestionar su riesgo tiene inversiones. Entonces, no todos tenemos las mismas inversiones. Pero eso nos va permitiendo ir ajustándonos, ¿no? Entonces, lo que hace Kahneman es, asumiendo esas hipótesis de que somos tipos muy normalitos, pues se da cuenta que la gente toma decisiones equivocadas porque estamos mal hechos de serie en nuestro ADN. Entonces, hay sesgos que son ilusiones cognitivas, como cuando vas por el desierto y te crees que hay agua, entonces vas caminando y te das cuenta que es una ilusión cognitiva visual. Pues en la toma de decisiones, los seres humanos tenemos ilusiones cognitivas, como las visuales, pero de la cabeza. Y simplemente, no sé si lo sabéis, tenemos 2 cerebros. Hay un cerebro que es muy rápido, muy eficiente, y un cerebro que es muy lento. ¿Vale? El cerebro rápido es que viene un león y tengo que salir corriendo, no hay que pensar mucho, sal corriendo. Y si puedes, corre más que Nico, para que le coman a Nico y no a mí. No hace falta que corran mucho, solo más que el de al lado, bromas aparte. Y entonces, pues tomamos series de decisiones. Entonces, esas ilusiones cognitivas, lo que hace el ser humano sin darse cuenta son atajos mentales. Atajos mentales porque deberíamos de usar el cerebro 2. Muchas veces la gente me pregunta, ¿y cómo notas si es el cerebro 1 o el cerebro 2? Pues si os digo 2 más 2, ese es el cerebro número 1, porque viene un león y salgo corriendo. Pero si os digo 27 por 49, ya necesitas destinar energía, pensarlo, estructurarlo,
y siendo hombres no podemos aparcar al tiempo. Una mujer sí podría aparcar, mandar un WhatsApp, regañar a los niños, podría hacer muchas cosas, pero nosotros, los hombres, muy limitados. Entonces tendríamos que parar el carro, pensar, multiplicar 27 por 49 y tardaríamos un rato. ¿Qué pasa? Que como somos vagos intelectualmente, usamos atajos. Esos atajos se llaman heurísticas, que son atajos mentales. Y lo que hace es que hagamos una aproximación al cerebro inteligente con atajitos. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo veo la rentabilidad de una inversión y ha ido subiendo, mi cerebro hace un atajo y dice, pues si ha subido en el pasado, subirá en el futuro. Y casi lo que hay que decir es, si ha subido en el pasado, ya ha subido todo lo que tiene que subir y probablemente vaya a caer. ¿Vale? Entonces, dentro de esos atajos o ilusiones cognitivas que tenemos hay de dos tipos. Las que vienen de serie al nacer y las que podemos mejorar aprendiendo. Aprendiendo, leyendo, viendo, consigues, y teniendo conocimiento, consigues mejorar. Y las otras, como nosotros mismos no somos capaces de adivinarlas, lo que tenemos que hacernos es fijarnos en el de al lado, que es igual de mula que nosotros, pero el de al lado te fijas más y entonces aprendes de qué cosas no hay que hacer. Y eso pasa igual a título individual que a título de grupo. Los grupos también tienen este tipo de ilusiones cognitivas. Entonces, tenemos que, ahora que ha salido la película La Odisea, tenemos que hacer como Ulises, atarnos al mástil saliendo del puerto de Ítaca para no dejarnos ser tentados por las sirenas maravillosas que te llevan a las rocas. Pues a la hora de invertir lo que tenemos que hacer es lo mismo, atarnos al mástil de una política de inversión, al mástil de un procedimiento y un proceso para no dejarnos tentar por nuestras emociones que nos llevan a las rocas. Y anteriormente hablábamos que el lado de inversión es lo que menos se ve. ¿Cuál es el proceso que va detrás de ya decir, bueno, voy a invertir en esto y en este tipo de inversiones? ¿Cuál es el proceso que uno debe hacer? Lo voy a contar de una manera un poco irónica. Yo lo asemejo a dos cosas. A un rollo de una noche con una patoja o un patojo o a una relación estable. En una relación estable, tú lo que haces es conocer a la otra persona, ver cómo es, si encaja contigo y vas cosechando una relación que vas viendo si merece la pena que continúe o no continúe. Y al final, si esa relación continúa, haces la inversión, ¿vale? Tienes tus relaciones y si eso continúa y demás, pues te casas y tienes hijos. Un rollo una noche haces la inversión y ya está, y al día siguiente ni te acuerdas. Entonces yo creo que para invertir, igual que con las relaciones sociales, humanas o emocionales, tiene que haber un proceso. Si te saltas el proceso y haces un atajo, pues llegas a sitios donde no te quieres encontrar. Perdón por el ejemplo, pero creo que es ilustrativo. Y el tema de como gestor patrimonial, ¿cómo se puede comunicar a las familias o personas que ya saben que son buenas para dirigir su empresa? ¿Cómo es el reto y cómo se transmite el mensaje de cómo es el chef a la cocina? O que a cada quien lo que es bueno. Sí, o sea, el empresario el fundador, el empresario es una persona muy especial que muy poca gente lo tiene. ¿Vale? Pensemos que la gran mayoría de las personas del mundo trabajan para otros. O sea, montar una empresa hay que estar loco. ¿Vale? Lo digo yo, que estoy loco. Y hay que darse muchos cabezazos y trabajar mucho y rezar mucho, llorar mucho, hasta que algún día ves la luz. No todo el mundo tiene la capacidad de aguante, la resiliencia, la convicción, la visión para hacer todo eso. Entonces, un empresario, como digo ya, es algo increíble. Pero ese empresario que ha ido a base de golpes aprendiendo a lo largo de su vida, de repente un día al otro no le puedes cambiar las reglas de juego, el deporte, la actividad, porque se vuelve loco. Entonces, y siempre digo que las habilidades necesarias para generar el patrimonio son contraproducentes para gestionarlo después. Entonces, es como que has jugado al tenis toda la vida con la derecha y al día siguiente dices, ahora vas a jugar con la izquierda y con la pierna atada. Pues es que no sé jugar. Entonces, la mejor forma de dar ese cambio de un proceso al otro, porque has vendido tu empresa o porque te ha llegado un cheque grande, es rodearte de gente que lo ha hecho antes para protegerte de tus sesgos, para protegerte, no lo quiero sonar mal, pero de tu ignorancia,
porque no sabes que no sabes nada. Ujú. Pero encima tú te lo crees porque además eres rico, entonces te crees que como lo has hecho pues, eres el más listo del barrio y entonces te va a durar muy poco. De hecho, hay varias estadísticas que los grandes fundadores que han vendido sus empresas se acaban el patrimonio rápidamente. No de gastárselo, sino de mal invertirlo. Hay un dicho en España que dice, Dios mío, dame hijos golfos que no industriales, porque los golfos beben 3 veces al día, pero los industriales se lo gastan en 10 millones en cada inversión. Entonces se lo acaban gastando más deprisa. Pues de alguna manera esas habilidades son distintas. Entonces cuando no tienes habilidades de algo, lo que tienes que hacer es rodearte de gente que te ayude a tomar esas decisiones. El problema es, la siguiente pregunta es, ¿y quién te ayuda? Claro. Porque normalmente dices, bueno, pues como los que manejan el dinero es el banco, pues tendré que ir al banco a que me ayude. Y entonces ya, pues lo único que tienes que darte cuenta es que igual no está igual de alineado contigo o no tienen los mismos objetivos que tú. Y eso es un tema que puede llevar una buena explicación. ¿Y qué tan importante es que la familia, los padres de familia, comuniquen la importancia financiera y cómo lo deben de hacer? O sea, siento que puede ser un tabú para las familias no hablar de dinero. De tu experiencia, ¿cómo es una buena forma de transmitirlo con el tiempo? Bueno, aquí lo que ocurre es que normalmente hasta los propios padres no saben muy bien qué contarle a sus hijos, pero no porque no saben, porque no entienden tampoco los conceptos básicos de lo que es la gestión patrimonial. Entonces, claro, si el padre no sabe y le va a contar al hijo algo que tampoco es correcto, pues al final haces una bomba de relojería. Entonces, pero yo creo que a lo largo de nuestra vida vamos a tener que tomar muchas decisiones financieras. Vamos un día a comprarnos una casa con una hipoteca, o un día compraremos un carro, un día haremos una inversión en una empresa, tendremos que financiarla. Hay miles de decisiones que están vinculadas a la capacidad de financiación o el despliegue de capital. Entonces, lamentablemente, como no se enseña en los colegios ni en las universidades, uno de repente se planta con 40 años y no sabe ni cómo cobrar un cheque ni cómo financiar algo. Pero es importantísimo. Entonces yo creo que todos, es nuestra obligación, tenemos que saber andar por el mundo. Tienes idiomas, tienes un celular, te sabes mover, mirar un mapa, viajar, pues lo mismo con las inversiones o con las decisiones financieras. Entonces yo creo que es fundamental para tener éxito. ¿Qué suele ocurrir? Por ejemplo, hay médicos excepcionales o cocineros excepcionales, pero que luego los números no les salen, porque no saben cómo tomar esas decisiones. Yo creo que todo lo que sea conocimiento es libertad. Cuanto más conocimiento tengas, más capacidad de decisiones tendrás y menos errores cometerás en tu vida. Todos vamos a cometer menos errores, pero si podemos reducir el número de errores, el éxito es mucho mayor. Y sobre esa línea, ¿qué conocimientos hablábamos antes de empezar? Que hay ciertos términos que toda persona debería comprender. ¿Cuáles dirías que son los principales? Bueno, yo creo que hay varios. Uno es la inflación. La inflación es lo que yo llamo la muerte dulce. Tengo el dinero en el banco, estoy muy tranquilo porque está en el banco me lo cuida, pero la inflación le va mordiendo todos los días poder adquisitivo. Y al cabo de 10 años, pues tienes menos, y al cabo de 20 tienes menos, y al cabo de 30 años, pues no tienes nada. Yo creo que ese concepto hay que entenderlo. Pero preservar el patrimonio no es solo eso, a veces es la inflación, son los costes y es los impuestos en caso de que haya que pagar impuestos. Y luego a nivel familiar también crecemos, entonces también tenemos que pensar en nuestros hijos. Entonces, alguien que diga soy muy conservador, en el corto plazo me parece bien, en el largo plazo me parece una temeridad, porque eres súper agresivo, porque te vas a empobrecer sin piedad. Entonces, ¿qué ocurre? Que te pasas toda la vida ahorrando, sacrificando tu esfuerzo por no gastártelo en ese momento, y resulta que lo inviertes mal y no te hace el papel que tú querías. Entonces, resulta que has destrozado tu vida porque no has conseguido hacer nada. Entonces, ahorrar tiene un mérito tremendo. Ahorrar es diferir consumo. En vez de gastármelo hoy, me lo voy a gastar en el futuro. Pero como me lo voy a gastar en el futuro, quiero que por lo menos me compre lo mismo que hoy. Y si puedo, algo más. Porque para comprar lo mismo que hoy, pues me lo compro hoy, ¿no? Y siempre tenemos razones para tener un colchón financiero, porque puedes tener una enfermedad, puedes tener que hacer una reforma en tu casa, le puede pasar algo a tu esposa, a tus hijos. Entonces tienes que tener esos colchones. Hay muchas personas, y lo vemos de comentarios que recibimos, que les cuesta comprender por qué deben ahorrar y por qué se deben preocupar por un futuro incierto.
de nuestro lado, pues por esa misma razón que el futuro es incierto, es que uno se debería de preparar. Así es. Pensar que cada día vivimos más tiempo, ¿vale? Probablemente vosotros viviréis más de 100 años, nosotros nos vamos a quedar por el camino antes, y vuestros hijos más de 110 años. Entonces, ¿qué ocurre? Como la edad de jubilación, no sé, 65 años más o menos, tienes 35 años después, son muchos años. Entonces, asumiendo que nos morimos todos a los 90, por decir algo, o a los 80, desde que nos jubilamos hasta que nos morimos, tenemos que consumir muchos recursos, ¿vale? Yo hice un poco una fórmula y más o menos me salía que desde tu primer sueldo hasta el día que te jubilas tenías que ahorrar el 30% de tus ingresos todos los meses. ¿Vale? Ahora le dices a alguien que tiene que ahorrar el 30% y te ahorca. Porque Claro. dices, sí, con lo que tengo no llego. Entonces yo le digo, vives por encima de tus posibilidades. Entonces, tienes que vivir dejando un 30, 40, si puedes 50% de tu ahorro todos los meses bien invertido para que el día que dejes de trabajar poder vivir igual de bien hasta que te mueras. Sí, igual creo que me habías compartido un video que las personas mientras van ganando más, gastan más. Entonces, igual no es que logren ahorrar mucho más, sino que ahora tengo un nuevo salario, entonces me compro un carro, ahora voy a gastar más, voy a salir más a comer. Entonces, en realidad, no es que tengas más poder adquisitivo, solo estás gastando más. Y me gustaría que, si yo ya soy ahorrador, ¿cómo paso de ahorrador a inversor? Sí, Andrés, solo un paso atrás. Lo que hay que hacer es, cuando te llega el cheque de fin de mes, agarrar ese trozo y ahorrarlo. Y de lo que queda, vives. Pero lo que hacemos casi todos Ajá. cuando no sabes es, de lo que me queda a final de mes, si ahorro, lo ahorro. Entonces eso no llega. O sea, y ahora, es decir, tenía un caso de una familia que me decía, no sé, mi papá gasta más de la cuenta, pero al ritmo que va no le va a llegar para el resto de su vida. Y dice, ¿qué hacemos? Y dice, mira, le puedes decir tres cosas. ¿Cuándo quieres que se te acabe el dinero? ¿Cuándo quieres que te informe que se te acaba el dinero? ¿El día que se te acaba el dinero? ¿Una semana antes? ¿Un mes antes? ¿O te lo digo hoy? Que son 15 años antes. Igual hoy no te gusta, pero al ritmo que vas no te va a llegar. Entonces, ¿cuándo quieres tener las noticias? Entonces, respecto de tu pregunta es, ahora soy ahorrador, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo que tenemos que saber es que, como he dicho en varias ocasiones, tenemos que batir inflación, gastos, impuestos, y por tanto tenemos que buscar rentabilidades que más o menos son superiores al 5 al 6% al año. ¿Vale? Sacar un 5 o 6% no es fácil. No es fácil. Pensar, yo hice un cálculo también de gente que había sacado la inflación en Europa en los últimos 20 años y eso me llevaba a que tenía que haber asumido pérdidas interanuales en algún momento de más del 15%. O sea, la gente dice, yo soy muy conservador, con sacar la inflación me vale. Ah, ¿y perder un 15% en el año? No, eso ni hablar. Pues entonces no va a sacar ni la inflación. Entonces, una vez que sé que tengo que sacar un objetivo del 5 o 6% de mi sacrificio, de mi ahorro, tengo tres alternativas. Puedo invertir en real estate, en inmobiliario, bienes raíces, puedo invertir en empresas, puedo invertir en activos financieros, en bolsa, bonos y demás. Si quiero invertir en real estate, probablemente con mis $3.000 que tengo ahorrados, no puedo hacer nada. Esa no está en mi liga. Claro. Si quiero invertir en una empresa con 3.000, yo te diría, hombre, no pongas todos los huevos en una cesta, no metas todo ahí porque es ilíquido y si te hace falta mañana retirar algo para una necesidad, no puedes. Entonces solo te quedan los activos financieros. Una vez que ya alcanzas un cierto volumen, ya puedes empezar a pensar en otros activos. Entonces cada uno tiene que ir jugando en la liga que puede. Pues al principio en la liga muy sencilla y según vas teniendo más patrimonio puedes ir aumentando la complejidad. Ojo que la complejidad no es garantía de mayor rentabilidad. Yo prefiero las cosas sencillas, baratas y fáciles de manejar y una rentabilidad a la que me den que algo muy complejo, que me dé dolores de cabeza, que sea ilíquido y que sea una mala inversión. Y ojo que una mala inversión, la gente dice, cuando le preguntas a alguien, dice, oye, ¿qué es lo peor que te puede pasar con una inversión? Y te dice, que pierdas mucho dinero, peor. Que no hacerla, peor. Que te roben, peor. Dice, joder, ¿qué puede ser? Dice, una mala inversión que no te puedes olvidar de ella. Y te cuesta dinero para matarla, te cuesta dinero manejarla,
te cuesta dolores de cabeza liquidarla y la tienes ahí. Y además, si estás en familia, te lo van a recordar tus hermanos o tus primos todos los días cada vez que la vean. Entonces, yo si pierdo una inversión, que a veces se pierdo, digo, fenomenal, se ha terminado el cuento. El problema es que no la pierdas, pero le tengas que seguir metiendo. Ajá. Últimamente se ha puesto de moda, digamos, para las nuevas generaciones en TikTok o en Instagram, gurús financieros que dicen que cualquiera puede ser millonario solo con invertir en el S&P 500. Me gustaría escuchar tu postura al respecto porque es muy fácil escuchar 10% anual garantizado, entre comillas, pero la realidad es que en el largo plazo, ya quiero ver yo, pues hablo por mí, ¿verdad? 40 años y veo mi patrimonio caer un 20% en un año y pues... Vale. Vamos por partes, que esta pregunta tiene muchas secciones. Sí. Lo primero, yo no le haría caso a ningún TikToker, YouTuber o Instagramer o incluso que escribe en un periódico. Pensar que las inversiones son como las medicinas. El que tú te tomes un tranquilizante porque te va bien no me lo voy a tomar yo. Entonces, no es lo mismo decir que estamos invertidos en Tesla, yo tengo 1.000 millones en Tesla, tú tienes $1 en Tesla y tú tienes 500. Entonces, lo que uno hace le servirá a él, si es que sabe lo que hace, que tengo mis dudas. Por tanto, las inversiones no se comparten. Tienes que tener claro tu plan. Lo segundo, si es tan bueno el youtuber, sería muy rico y no estaría haciendo vídeos de YouTube. Entonces tampoco me lo creo. ¿Vale? Y si fuese muy bueno y muy exitoso, seguramente sería conocido por todo el mundo y no le conoce nadie. ¿Vale? Entonces yo ni caso a los que hablan. Y tampoco hago caso a los periódicos porque todas las noticias tienen una cierta intención. Y lo que uno dice en un contexto determinado que no te dicen cuál es, puede tener sentido, pero en otro contexto, el tuyo o el mío, no tiene ningún sentido. Entonces, nunca inviertas por lo que te diga otro, o porque le ha ido muy bien a otro, o porque alguien que es muy listo o muy rico te dice que lo hagas. Tienes que invertir por lo que tú quieras. Tengo una regla también, que os la comparto, es la regla de los 20 segundos. Nunca inviertas en nada que no entiendas en 20 segundos. ¿Por qué? Porque la vida es corta para rollos largos. Y si en 20 segundos no lo entiendes, no está en tu liga. Yo llevo 35 años invirtiendo y al principio no me enteraba de nada. Y ahora me entero de muchas cosas. Pero cuando lleva más de 20 segundos hablando, digo, esto no es para mí. Hay una analogía a eso de Buffett, que Buffett decía que las inversiones, a diferencia del béisbol, uno se podía quedar esperando eternamente que llegara la bola perfecta para batearla, versus el béis, que tenés 3 strikes o out. Pues igual. Y la otra pregunta que me decías es, ¿qué pasa con los drawdowns o las caídas en las inversiones? Uh-huh. Bueno, yo diría, subo en avión, hago un viaje en avión y es que no me gustan las turbulencias. Pues te vas a caballo, o te vas en carro, o te vas en moto. En avión va a haber turbulencias. Y si quieres llegar en hora, olvídate. Porque siempre van con retraso, siempre pasa de todo. Entonces yo creo que tienes que entender las reglas del juego antes de participar en el deporte. Porque si no entiendes las reglas, cuando corrige o hay una caída, te asustas. ¿Vale? Es como, oye, me he salido del rumbo y ahora no sé qué hacer. Pues oye, pues métete en el rumbo. Entonces yo creo que tienes que entender las reglas. Entonces, mucha gente que está pasando, sobre todo los jóvenes, están invirtiendo en cosas muy complejas antes de hacer todo el recorrido. Invierten en bitcoins, invierten en diferencias derivados, diferencias de crédito, muchas cosas muy complejas que no tienen sentido. Tienes que empezar invirtiendo en cash, luego en bonos, luego en equities, luego en private equity y luego en otras cosas. Pero no vayas a lo más complicado sin haber hecho el recorrido, porque es que no sabes cómo te vas a funcionar. Y luego también ocurre que si vas al gym el primer día y te pones 100 kilos, no vuelves al gym en tu vida. O agarras tu bicicleta nueva hace 100 kilómetros y la bicicleta no la vuelves a sacar en tu vida. Tienes que ir progresivamente aprendiendo y ganando confort. Habitualmente lo que decimos es, si fuese tan fácil, ChatGPT o Cloud te diría cómo invertir tu portafolio. El único problema es que yo les digo a los inversionistas, a los clientes, les digo, yo te voy a dar la segunda mejor recomendación. Dice, ¿por qué me das la segunda y por qué no me das la primera? Dice, porque la primera no estás preparado para ella. Te tengo que dar la adecuada para tu situación, tu conocimiento, tu experiencia. Con el tiempo, como cuando vas al gym, con el tiempo, con la práctica, con tus reacciones, podremos ir subiendo
Y a lo mejor a lo largo de la vida nunca te puedo dar la perfecta. Te podré dar la mejor en cada ocasión. Y eso un ChatGPT o un cloud no te lo va a dar. Que es Sí. lo que hablamos siempre del efecto compuesto, que aplica para todo. Lo intentamos transmitir en el podcast, pues tenemos invitados, pero sí hacemos bastante énfasis en que en cualquier actividad que uno le dedique 15 minutos al día, por 1 año, 2 años, 3 años, a largo plazo, el efecto compuesto te va a llegar a lugares muy lejos. Sí, me decías antes de los términos en esta línea. Ujú. Uno es la inflación, el otro es la capitalización compuesta, que Einstein decía que era la 8ª maravilla del mundo. Porque al principio parece que no, pero luego agarra exponencialidad y se vuelve gigante. Una rentabilidad del 7% al año, cada 10 años doblas. Entonces inviertes 1.000, dentro de año tienes 2.000, luego tienes 4.000, luego tienes... vas multiplicando, ¿no? Entonces yo creo que eso es interesante. El problema que hay en los jóvenes o en la gente es que quiere ganar todo eso en 2 días. Claro. Entonces, cuanto decía Napoleón, ¿no? Que me lo habéis oído alguna vez, que dice, te voy a escribir una carta larga que no tengo tiempo de hacerla corta. Pues en vez de tener la paciencia de entender cómo funcionan las reglas y de invertir poco a poco y beneficiarse de la capitalización compuesta, lo que quieren es ganar mucho dinero con poco tiempo. Es como el que quiere ganar un sueldo muy grande sin trabajar. Pues igual te despiden. porque Sí, claro. nadie te regala nada. Y cada cuánto una persona individual, pensámoslo en personas individuales, no grandes patrimonios, de rebalancear su portafolio, ordenarlo, o un wealth manager, pues las sesiones que tiene, uno no le va a pedir, juntémonos mensualmente si estamos hablando que vamos a invertir a 30 años, pues no hace mucho sentido estar viendo de mes a mes. Sí, uno tiene que revisar sus objetivos cada vez que cambien. Pues ocurrir 5 años que no cambien, pues sigues igual. Y puede ocurrir que a lo largo de 1 año pues tengas un hijo nuevo, te has cambiado de casa, tengas una necesidad adicional, pues tienes que ajustar. El patrimonio siempre tiene que ser coherente con tus objetivos. Normalmente, la gran mayoría de las personas invierte sin buscar coherencia con sus objetivos. Entonces hay una dislocación, un gap muy grande porque es que no tiene sentido lo que hago. Entonces tiene que ser siempre invertir de arriba a abajo. El patrimonio es un medio para alcanzar un fin. ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Qué ocurre? Que nadie tiene un objetivo solo en la vida, tiene varios. Yo os comparto los míos. Yo tengo uno que lo llamo mantener mi nivel de vida, mi lifestyle. Entonces hay años que ingresas más, años que tienes más gastos o menos gastos. Pues el año pasado tenía un hijo en la universidad, otro hijo en un boarding school en Inglaterra, mandé a 2 a un summer camp a Estados Unidos. Ese año tuve muchos gastos y de mi salario, de mi sueldo, no me daba para pagar todo eso, más vivir. Entonces lo que tuve que hacer es, de mis ahorros de largo plazo, subir una cantidad que me complementase la necesidad que tuviese. Este año, afortunadamente, el del boarding school ya no vuelve, que eso es lo caro, entonces ya me recupero y empiezo a ahorrar. ¿Vale? Entonces, eso es un objetivo. Ese objetivo es, yo me siento en diciembre y digo, a ver, ¿cuáles van a ser mis ingresos y mis gastos en el año? Y más o menos veo si soy ahorrador neto o soy gastador neto. Si soy ahorrador neto, todo lo que me entra lo guardo. Y si voy a necesitar, veo que me hace falta y lo recupero. Porque a lo largo de la vida no siempre ahorras. ¿Vale? Luego todos tenemos un objetivo que yo llamo un poco en broma por si las moscas, que es un colchón de seguridad. Entonces, no es lo mismo que trabajes para el gobierno, seas funcionario para el gobierno de Estados Unidos, o que estés montando una startup. Entonces, si estás montando una startup, igual dentro de 3 meses estás en la calle. Entonces necesitas un colchón mayor. Y no es lo mismo que tengas solo un ingreso o que tengas un ingreso, tengo inmuebles, tengo un portafolio financiero, tengo dividendos de empresas. Entonces mis ingresos agregados se diversifican y me compensan. Es raro que todos los años vaya todo mal o que todos los años vaya todo bien, pero más o menos puedo hacer una estimación de dónde estoy. Entonces, en circunstancias normales yo diría, pues no sé, 2 veces mis gastos anuales. ¿Por qué? Por si me muero, pues que mi esposa pueda pagar los gastos de la casa, la educación de los niños y vivir. En un momento determinado, si tengo una enfermedad, me pasa algo, en vez de 2 pongo 3 años. ¿Vale? Y lo tengo disponible. Ahí que quiero, en el primero que quiero, gastármelo. Ahí me da igual la inflación, me lo voy a gastar. Voy a comer 3 veces al día y me lo voy a gastar. En el segundo que quiero, como no sé cuándo me va a hacer falta, lo que quiero es que me cubra la inflación para poder comprar lo mismo.
Luego el siguiente, pues no sé, digo, la educación de mis hijos. Bueno, digo, si me salen muy listos, me cuestan X. Y si me salen un poco tontos, me va a costar 5X. Entonces, pero yo digo, donde se acepten, yo os lo pago. Entonces, tengo que tener la ilusión que son unos cracks y que van a entrar en las mejores universidades del mundo y en la mejor maestría. Pues lo tengo que tener ahí guardado. No voy a ser que me muera y que no haya el dinero para pagar la educación, porque está invertido en inmuebles, en empresas y no hay liquidez para pagarlo. Luego puedo pensar, oye, voy a lanzar un proyecto, voy a comprarme otra residencia, etcétera. Y el siguiente yo tengo es, bueno, vivir mi jubilación. La gente no sabe cuánto tiene que ahorrar para su jubilación. Yo les digo fácilmente, son 25 veces tus gastos anuales, el día que te jubiles. O sea, si el día que te jubilas, pues, ganas, pues voy a inventar, 100.000 de lo que sea, pues necesitas 25 veces eso. Entonces tú tienes que ir eligiendo a lo largo de tu vida cuál es tu nivel de vida adecuado para llegar a tener 25 veces tus gastos anuales. Si hoy te gastas mucho, por 25 no tienes. Claro. Entonces hoy comes puyazos y ceviches y dentro de poco vas a comer pasta, arroz y patatas. Entonces tienes que decidir, en vez de comer mucho puyazo hoy, pues comes cosas más normales y te lo guardas para el futuro. Y luego el siguiente objetivo, si puedes, es, bueno, voy a intentar ayudar a mis hijos en la medida que me demuestren que les puedo ayudar. Si no, tengo muchas ideas carísimas y estoy dispuesto a gastármelo. Entonces, vas ordenando tu patrimonio en función de tus objetivos. Y cada objetivo tiene una distribución de activos. Cada objetivo tiene un plan. Y según van cambiando tus planes a lo largo de tu vida, vas modificando las piezas. Es como un Lego, que vas construyendo tu casita, tu castillo, en función de las piezas que tienes en cada momento. ¿Eso cuál es el modelo tradicional? Cada vez que ahorro algo, invierto en algo mágico, a ver si me forro. Claro. Probablemente no llegues al mismo sitio. Al final del día, pues a nadie le enseña a ser padre de familia, creo yo. Y definitivamente este tema de ir tomando las decisiones con los hijos, pues es un gran reto. Pero ¿qué valores o qué principios has visto en tu experiencia que son factores en común de éxito? Bueno, hay bastante research al respecto. Hay 7 puntos que los caracterizan, pero por destacar algunos. Lo primero es, si tú quieres que tu legado familiar, tu familia, continúe en el tiempo, tienes que intentarlo, tienes que meterle energía. Y meter energía es esforzarte en hacer cosas. Nadie construye una catedral por casualidad. Nadie construye un imperio. Un día me desperté y he montado un imperio aquí, a lo mejor Elon Musk, pero los demás somos normalitos y vamos haciendo las cosas poco a poco. Entonces, tienes que tener esa visión, esa convicción y esa capacidad de ejecución. Y entonces tienes que ir construyendo. Entonces, ¿esa energía qué es? Energía es en formar a tus hijos, en que aprendan a tomar mejores decisiones, porque algún día las van a tomar ellos, en simplificar tu patrimonio para que lo puedan llevar otros. Al principio, cuando eres joven, te vas complicando patrimonialmente en 1000 historias, pero luego empiezas a pensar, ¿y si yo no estoy, quién va a manejar todo este lío? Entonces lo que tienes que decir es, prefiero ganar un poquito menos y simplificarlo para el que venga después lo pueda manejar fácilmente. Porque todo lo que es complejo y complicado cuesta más, genera menos rentabilidades y da más dolores de cabeza. Y al final, lo siento mucho, pero se lo llevan los abogados. Lo siento por los abogados. Ya tienen otras fuentes de ingresos. Entonces, energía, formación, valores, gobernanza. Gobernanza es la palabra mágica en la gestión patrimonial. Gobernanza es tomar decisiones en grupo. Entonces, si solos nos cuesta tomar decisiones, porque nos liamos nosotros solos, ya cuando estás con 5 hermanos, 2 primos, 7 tíos, es una locura. Y en la gobernanza, ¿qué ocurre? Que todos jalamos de la pita, pero no todos en la misma dirección. Entonces, todo el mundo tira en su dirección. Y cuando hay 20 tirando de una cosa a la vez, la cosa se rompe. Entonces, hay que intentar alinearlos a todos para tirar más o menos en la misma dirección. Y eso no se consigue en un día, lleva años. Y luego, cuando estás en grupo, en familia, ¿qué ocurre? Que no todos tienen los mismos objetivos. No todos tenemos la misma educación. No todos tenemos el mismo compromiso. No todos estamos casados con las mismas personas. No todos tenemos el mismo número de hijos. No todos gastamos igual. No todos ingresamos. Entonces, es normal que tengamos diferencias de criterio o prioridades o gustos o aversión al riesgo distinto. Entonces, tenemos que intentar
buscar mecanismos para darle satisfacción a todos sin matarnos. No es fácil, pero tenemos que ir buscando eso. Y otra variable, por no entrar en los 7 puntos, para no alargarme, la otra variable es cuidar el patrimonio intangible. Si tienes el patrimonio intangible, los valores, los principios, la visión, etcétera, es más fácil tomar decisiones en grupo. Y el último, ya termino, es la formación, la educación. Muchas veces 2 personas discuten por una naranja, pero uno quiere la fruta y otro quiere la cáscara, y se matan. Entonces, si hablamos el mismo idioma, conseguimos alinearnos. Un ejemplo que suelo poner es, le pregunto a los alumnos, a ver, decirme una raza de perro, bien, Doberman, pastor alemán, caniche, labrador, fenomenal. Y digo, no, pero si te digo, ¿me guardas el perro el fin de semana? Tú me dices, oye, ¿qué perro es? ¿Es un San Bernardo con todas las babas ahí colgando en el salón de mi casa o es un perro chiquito? Entonces, dentro de la gestión patrimonial hablamos de riesgos, hay muchos riesgos. Cada riesgo es como un tipo de perro. Cada rentabilidad es distinto. Entonces, tenemos que saber, cuando hablemos de algo, que todos entendamos de lo que estamos hablando. Porque si yo creo que digo algo y lo entiendo yo y tú entiendes lo contrario y tú a medias, es muy difícil ponerse de acuerdo. Que va de la mano con los riesgos y pues al final son errores. Creería yo que solo no entender puede que nos estemos peleando acá pues entre primos y queremos lo mismo. Entre primos, hermanos, contigo mismo, nos peleamos con todo el mundo. Y de los errores principales que has visto. Bueno, como decía antes, el primero es fijarse en la rentabilidad. Una inversión tiene que ser coherente con tu plan, con tus objetivos, con tus necesidades, con distintos objetivos que tengas. Si no lo es, ¿qué más te da que te dé el 15, el 20 o el 50? No es coherente. El segundo es no tener la paciencia, no entender las reglas del juego, que las cosas llevan. Si no quieres obtener esa volatilidad, sufrir esa volatilidad, pues tienes que invertir en cash, pero en cash te vas a empobrecer seguro. Entonces elige. Siempre que inviertes vas a asumir riesgos. La única cuestión que tienes que hacer es qué tipo de riesgo asumo para cada objetivo que tengo. Entonces, en el corto plazo, ¿qué riesgo tengo? La inflación, pero me da igual. Lo que quiero, siempre en cualquier inversión hay 7 variables que marcan la definición de esa variable, ¿vale? Y siempre hay una que es la jefa o el jefe de eso. Entonces, si invierto a corto plazo porque me lo voy a gastar unos meses, ¿cuál es el jefe? Disponibilidad, liquidez y baja volatilidad. Si voy a invertir para mi jubilación, ¿cuál es el jefe? La volatilidad me da igual, porque es que tengo 30 años o 20 años, vosotros tenéis un montón, yo no tantos. Y ya sé que se va a mover, pero gracias a que se va a mover voy a conseguir una rentabilidad muy grande. Pero lo que quiero batir es la inflación, los gastos y los impuestos y algo más. Entonces, cada objetivo tiene unas reglas. Entonces, tenemos que adaptar esas necesidades a cada objetivo y luego construir con nuestro Lego nuestra casita. El problema es que quiere sacar, lo normal que quiere la gente, mucha rentabilidad con poco riesgo. Pues eso es imposible. O sea, lo siento, pero eso es imposible. ¿Cuál sería un ejemplo de un portafolio que manejan estas grandes fortunas? ¿Cómo lo dividen? ¿Lo estructuran? Buena pregunta. Las familias intergeneracionales, es decir, que tienen más patrimonio de lo que se van a gastar en una vida, invierten siempre con una serie de criterios muy sencillos. Luego cada uno se complica la vida. Pero lo primero es, ¿qué queremos todos con nuestro patrimonio? Sacar la mayor rentabilidad posible, con el menor coste posible, con el menor riesgo posible. ¿Vale? Sencillo. Entonces, ¿de dónde sacan? ¿Cuál es la mayor fuente de rentabilidad que hay en el mundo? Son las empresas. Entonces, en torno a 2/3 del patrimonio de estas familias están ligados, son equity-driven assets, están ligados a las empresas. Si tienes poco patrimonio, estarás en mercados cotizados, en la bolsa. Si tienes más patrimonio, tendrás o empresas propias o invertirás en private equity. Son empresas no cotizadas. Esos son 2/3, la gran parte. Luego tienes 1/3, bueno, la mitad de 1/3, que suele estar en bonos o en real estate, para que te genere rentas. Y el otro 9, o sea, 1/3 de un tercio, el otro 9 suele estar entre cash o otros tipos de inversiones.
Entonces, todos lo que buscan es maximizar su rentabilidad, tener menos costes y menos riesgos. He hablado de rentabilidad. Los costes. Invertir en todo el mundo, en empresas cotizadas, me cuesta 10 puntos básicos, me cuesta muy poquito. Sí. 10 puntos básicos es 0,10%. Invertir en una acción me cuesta a lo mejor 0,30, 0,40 comprarlo, más venderlo, más el tipo de cambio, te cuesta el 1%. Si necesito comprar 15 acciones, me cuesta bastante. Entonces, todas las inversiones concentradas dentro del patrimonio tienen más riesgo que las inversiones diversificadas. Eso se entiende, ¿no? Entonces, invirtiendo en cosas que son más líquidas es más barato y además diversifico. ¿Qué significa diversificar? Que reduzco mi riesgo. Entonces, resulta que muchas de esas familias lo que tienen son invertidos, salvo razones fiscales, más en activos cotizados o diversificados, o en private equity de manera diversificada, más que en empresas concentradas. Yo puedo tener, me invento, 10 millones de dólares y comprarme un edificio, en esa calle, en ese edificio, con esa reglamentación, o invertir 10 millones en todo el mundo. Pues que cada uno elija. Si invierto 10 millones en todo el mundo y mañana me tengo que cambiar de país, pues me lo llevo. Si tengo el inmueble, pues no me lo llevo. Entonces, tampoco hay que ser exagerado, no hay que ir a los extremos, hay que tener un poco de todo, porque se compensan. Pero si miramos rentabilidades, nos vamos a la Luna y miramos la rentabilidad de lo que ha pasado en la Tierra en los últimos 200 años, pues la Tierra, el PIB de la economía mundial, al final eso ha crecido inflación más 3,5%. ¿Qué forma el PIB de la Tierra? Lo forman las empresas, las familias y los gobiernos. Si me cargo a los gobiernos, que en general no generan mucha riqueza, salvo Qatar, Noruega, etcétera, los demás se gastan lo que generamos las empresas y las familias y la deuda que se endeudan y el déficit, me quedan empresas y familias. ¿Qué genera más riqueza, las empresas o las familias? Las empresas, porque las familias viven de las empresas. Entonces, si miro lo que han hecho las empresas, eso ha hecho inflación más 10. Eso es la mayor fuente de riqueza que hay en el mundo. Entonces digo, si esto ha hecho inflación más 10, pero yo no puedo invertir en tu empresa, invierto en las cotizadas. ¿Qué han hecho las cotizadas? Inflación más 6. Hombre, inflación, si es un 3, 4% de inflación y 6 es un 10. Significa que cada 7 años doblo mi dinero. No está mal, no está mal. ¿Vale? 10 y luego 20 y luego 40 y luego 80, no está mal. Si miro lo que han hecho los bonos, han hecho inflación más 1, siendo muy generoso. Si miro lo que han hecho las letras del Tesoro, los Treasury Bills o el cash, ha hecho inflación. No ha generado riqueza. Entonces, qué cucharadas de tus activos quieres meter en tus objetivos? En los de corto plazo, los Treasury Bills, el cash y los bonos. En los de largo plazo tengo que tener un sesgo más a crecimiento. Sí, si no la inflación se lo come. Luego, normalmente, cuando le recomiendo a alguien invertir en bolsa, la gente le digo que hay que hacer 2 cosas muy raras y me miran muy mal. La primera, les digo que no hay que comprar compañías. Dice, pero ¿cómo no voy a comprar compañías si la bolsa son compañías? No hay que comprar compañías. Y luego les digo, y si compras compañías, compra las malas. Dice, tú te has vuelto loco. O sea, me dices que no compre compañías y si compro, que compre las malas. Entonces es muy fácil. Primero, cuando inviertes en bolsa no estás comprando compañías, estás comprando el cash flow corporativo mundial, que es la mayor fuente de riqueza que hay en el mundo. Y ese cash flow no es una compañía, son todas las compañías. Aproximadamente son 3.050 compañías. ¿Entendido? Y cuando te digo que compras las malas, es compras las malas y las buenas. Como no sabes ni cuáles son las buenas y las malas, cómpralas todas. En ese caballo vas a ir muy bien. En los libros que he escrito, hago el estudio durante 20 años de ver cuántas compañías generan la rentabilidad de un índice. Es el 3% de las compañías. Y esas 3% de las compañías cambian cada año. No tienes ni idea de cuál van a ser las 3 del año que viene. Pero quieres invertir a veces en un gestor que va a ser capaz de encontrarte esas 3 dentro de las 100. Simplemente no me lo creo. Un año podrá acertar, otro año va a fallar. Y de media fallan. Hay una consultora americana se llama Dalbar Associates, que lo podéis buscar, que hace un estudio todos los años de cuál es el retorno del mercado y cuál es el retorno del inversionista medio.
En Estados Unidos puedes ver cuánto dinero entra en cada mercado todos los días Ujú. y qué hace el mercado y calculas la TIR, la rentabilidad. Y el inversionista medio saca 6 puntos menos que el índice todos los años. Que habrá algunos que saquen 6 puntos de más, pero de media sacan Ujú. 6 puntos menos, antes de gastos y de impuestos. O sea, yo jugar a un juego donde de saque voy a perder el 97% de los años y voy a perder 5 o 6 puntos de rentabilidad al año, no lo juego. Digamos, el enfoque que tenés es más estadístico, poniendo la estadística a tu favor. O sea, yo simplemente sé que el mundo va a crecer. ¿Por qué el mundo crece? Por los desarrollos en innovación tecnológica, por la población mundial. Si lo pensáis, desde que empezó el mundo, desde las cavernas hasta la revolución industrial, el mundo crecía más 1%, menos 1%, más 0,5%. ¿Por qué? Porque había campos de sembrados y vacas. Si se te moría una vaca, crecían menos, y la vaca tenía 2 becerros, crecías un poco más. La cosecha llovía más, un poquito más, y llovía menos, un poco menos. El mundo no creció. Con el desarrollo tecnológico, a partir de la revolución industrial, el mundo empieza a crecer de manera nunca vista. Porque hay economías de escala, hay procesos que se eliminan, se eficienta todo. Todo ese proceso ha generado una riqueza a nivel mundial. En aquella época éramos muy pocos habitantes en el mundo, hoy hay 8.000 millones de habitantes. Esos 8.000 todos los días comen, se tienen que vestir, tienen que estudiar. Perdón, se me había dicho, tienen wifi, tienen celular, tienen tal. Entonces, toda esa gente consume y eso hace que el mundo desarrollado continúe. Entonces, la apuesta es, ¿va a crecer el mundo? Sí. ¿Quién va a triunfar? ¿Qué compañía? ¿Qué más me da? Las tengo todas. En línea a eso, tenemos la inteligencia artificial. Si hubiese 100 empresas de inteligencia artificial en el mundo, te digo, 98 desaparecen. Y quedan 2. Y esas 2 van a valer mucho más que las 100 iniciales. Entonces, ¿para qué voy a jugar a adivinar cuál es la que va a triunfar? No pierdo el tiempo. Mejor invertir indirectamente en todas. En todas, y las buenas, las que tengan más éxito subirán y las que tengan menos éxito desaparecerán. La composición del índice del Standard & Poor's hoy en día no se parece nada hace 5 años, hace 10, hace 15, hace 20, hace 100, hace 200. Entonces, intentar adivinar cuál es la que va a ir bien no tiene mucho sentido. Justo hoy estaba viendo el bono que sacó Google a 100 años. Cuando salió, ¿cuánto estuvo Subscribe? Ahora no me acuerdo, pero como 3, 4 veces. Como 3, 4 veces. Y hoy ya cayó el precio a 90. Y pues no tenemos acá la bola de cristal, pero ¿quién sabe si Google va a existir dentro de 100 años? Bueno, y la cosa es que desaparezca, pero si la compra otra, igual una empresa que todavía no conocemos, con 5 empleados, vale más que todo Apple o Google y la compra dentro de 3 días, que ya hay empresas que valen billions y tienen 3 empleados. Sí, sí. Entonces, Sí, no sabemos. y a mí me encantaría tocar este tema que lo estuvimos hablando antes en el almuerzo. Digamos, si yo tengo cierto patrimonio y mi primer punto de contacto con inversiones es un banco, ¿por qué yo debería tal vez pensar que tal vez el banco no me está ofreciendo las mejores cosas? Yo me debería educar. ¿Y por qué debería yo pensar tal vez en alguien que sea independiente y no solo lo que el banco me ofrece? Bueno, pobrecito los bancos, ¿no? No todos los bancos son igual de buenos ni de malos, ni todos los profesionales que trabajan en bancos son igual de buenos o malos. Lo que hay a veces son incentivos perversos. Pero esto es como el supermercado. No todos los productos del supermercado son sanos. Hay mucho galleta, mucho pastel, muchas cosas que no son sanas. Entonces, ¿qué haces cuando vas al supermercado? Tienes 2 opciones. Ir después de comer y con tu lista, o ir sin lista antes de comer. La cesta que te llevas al final del súper es distinta. Entonces, ¿qué ocurre? Parte de la culpa la tenemos nosotros. Por ejemplo, cualquiera que se compra un celular le dedica 3 días a ver qué celular se compra. Y las características, y la cámara, y la memoria, y la batería, y 1000 tonteras. Pero en cambio, cuando va a ahorrar para su jubilación, le dedica 30 segundos. Mientras que la jubilación te va a durar 30 años y el celular te va a durar 3. Y te estás gastando 1000 celulares en tu jubilación. Entonces, parte de la culpa la tenemos nosotros. Si no le dedicas el tiempo a estudiarte lo que vas a invertir y cómo lo vas a hacer, lo más seguro es que lo que te salga, como no lo has elegido tú, no te guste. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es entender qué queremos, hacer la lista, ir después de comer con ideas claras, ir al banco y ver qué me ofrecen o cómo se alinean con mis intereses.
al final hay unos incentivos perversos porque yo tengo 2 productos, en este me voy de vacaciones yo y en este te vas de vacaciones tú. ¿Cuál prefieres? Claro. No sé tú, pero yo ya sé cuál que prefiero. Entonces, hace unos años, no tampoco hace tantísimos, surgió un modelo, es el que nosotros seguimos desde hace 25 años, que es voy a proteger al cliente de sus asesores. ¿En el qué sentido? Le voy a ayudar a definir su lista de la compra, le voy a ayudar a buscar los productos saludables, sobre todo que sean baratos, sean sencillos de entender, sean fáciles, y a construir su portafolio que sea coherente con sus objetivos. Entonces uno va al banco, porque al final los productos los generan los bancos o las gestoras, a escoger el que él quiere, no a recibir el que le dan. Si tú vas al banco y dices, tengo 3 productos, mira, este va a darte el 1%, este el 3% y este el 8%, ¿cuál quieres? Pues el del 8, ¿no? Que da más. Pero es que el del 8 igual tiene otro riesgo que no es claro. Te vas a comprar una casa dentro de 3 meses y no puedes invertir en ese. Entonces, somos culpables de nuestro destino. Si no trabajas en diseñarlo, pues te llevará a algún sitio. Igual no te gusta. Sí, el tema de los incentivos definitivamente, y la verdad que lo que hacen desde Wealth Solutions nos parece fabuloso. Y al inicio mencionaba sobre las personas que llegaron hasta el final del episodio, que les íbamos a ayudar a ser más felices. Entonces, hablando más del lado humano, ¿qué consejos le darías me gusta pensar al Borja de 20 años, que no sabía el futuro que le esperaba, los retos y sobre todo la importancia que uno le debe dar a las finanzas personales? Sí, voy un poco desordenado contestando a la pregunta. Al principio, cuando yo empezaba a trabajar, ¿qué quería? Que me pagasen. ¿Para qué? Para irme de fiesta, para salir, los viajes, etc. Luego empecé a comprender que si te pagaban bien, pero te trataban mal en la empresa, no eras feliz. Entonces dije, bueno, te tienen que pagar bien y tratar bien. Y si tengo que elegir, casi que me traten mejor y me paguen un poco peor. Entonces ya el sueldo iba cayendo. La siguiente, que me empecé a dar cuenta a cabo del tiempo, es que tienes que hacer cosas, tienes que aprender. Entonces te pagan bien, te tratan bien y no aprendes, es una cárcel. Entonces decía, pues bueno, pues casi prefiero que aprender, que me traten bien y el sueldo que me traten mal y no aprender. Y el último de las variables que fui descubriendo con el tiempo es que te paguen decentemente, pero ya es lo último, que te traten bien, que aprendas y que hagas cosas éticas para los clientes. Porque podría ganar mucho vendiéndole productos miserables a las señoras mayores, o podría ganar menos dándole un buen servicio a la gente y haciéndoles feliz y ayudándoles en su vida. Entonces, a lo largo de tu vida, cuando eres joven, vas cambiando tus prioridades. Y cuando llegas a un cierto momento te das cuenta que el salario será el que sea, pero tiene que cumplir los otros objetivos. Entonces eso fue un wake-up call que tuve en su momento y que me ayudó luego a un poco a desarrollar una empresa para tratar bien a los clientes, tratar bien a los equipos, aprender y ganarnos la vida decentemente. ¿Que podíamos habernos ganado la vida de otra manera mucho más rentable? Sí, pero no le di prioridad a eso. Depende de las prioridades que tengas en la vida. Si trabajas mucho, te esfuerzas mucho y haces algo que tenga mucho sentido para la gente, te ganarás la vida. Pero si tu objetivo no es forrarte, porque cuando te vas a morir te vas a ir sin nada, pues el objetivo es hacer una combinación de todos los 4 aspectos. Pues muchas gracias, buen consejo. Y te cuento que tenemos una dinámica acá en One Trillion, que siempre entre invitados se van dejando preguntas entre sí. Y el último invitado te dejó la pregunta de ¿en qué porcentaje crees que las actividades que hoy haces en tu trabajo van a ser sustituidas por la inteligencia artificial? Bueno, creo que una grandísima parte del trabajo en lo que es procesos, procedimientos, data analysis, control, compliance, gestión de riesgos se va a hacer con inteligencia artificial. La parte de entender a una familia, de ordenarles las ideas, de darles un consejo adecuado, creo que eso todavía no se va a poder hacer. ¿Qué ocurre? En una relación profesional, cuando ayudamos a un cliente
a manejar sus inversiones y su familia en dos aspectos. De 40 llamadas que te hace, probablemente 38 es para pedirte datos. Tengo que pagar mis impuestos, necesito hacer una transferencia, tengo la duda de si llego no sé qué. Todo eso se puede resolver con inteligencia artificial muy rápidamente. Pero ha fallecido mi padre, ¿qué hacemos después? He tenido una incapacidad mental y ahora no puedo manejarlo yo, o me ha pasado no sé qué. Creo que todavía eso no hay soluciones, porque todos podemos tener el mismo problema. Siempre decimos vista una familia, vista una, porque cada familia tiene dinámicas distintas, principios, valores, formas de actuar distintas, y la inteligencia artificial es capaz de muchas cosas, pero todavía esa sensibilidad creo que todavía no. Si en el futuro ocurre, pues tendré que cambiar de trabajo. Bueno, y ahora te toca una pregunta para el siguiente invitado sin saber quién es, porque ahí es donde se pone emocionante. Yo creo que si cada persona que viene por aquí os da un takeaway de su vida, o sea, una lección que les ha servido para ser más felices, para tener más éxito. El éxito no lo mido en dinero porque es obsceno, sino felicidad, ilusión, motivación. Si cada uno os da una idea, al cabo del programa 1000 que vais a hacer, vais a ser unos cracks totales, que ya lo sois, pero os va a permitir pues, a la gente y a vuestros oyentes tener muy buenas ideas. Bueno, pues muchas gracias, Borja. A vosotros ha sido un gran placer y os felicito por vuestra iniciativa y os deseo muchos éxitos, que seguro que lo vais a conseguir. Gracias, Borja.